Buenas tardes a todas, a todos y a todos los que nos acompañan en este primer encuentro perteneciente al ciclo de conversas por la búsqueda de nuestras personas desaparecidas. Me lo dijo el río, búsqueda de personas desaparecidas y huellas de memoria en el cañón del río Cauca. El día de hoy tenemos la fortuna de conversar en torno a una pregunta que nos viene surgiendo dentro del movimiento y que se da a raíz de todos los obstáculos que hemos tenido y que se nos han impuesto por parte del Estado y la academia para encontrar y enterrar a nuestros seres queridos. Lamentablemente, nuestro territorio ha padecido muchas formas de violencia y guerra contra la vida, y en especial contra nuestro río. Nos encontramos ante situaciones de despojo. Hoy, precisamente, en nombre de la hidroeléctrica Hidroituango, Empresas Públicas de Medellín, EPM, hace uso del Ejército y el Cuerpo de Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD, perteneciente a las Fuerzas de Seguridad del Estado colombiano, para desalojar a nuestras y nuestros compañeros de las tierras que los vieron nacer. Familias completas hoy deben desplazarse y otras tantas se han quedado a resistir por la permanencia digna y justa. Desde aquí los abrazamos y los sostenemos en esta lucha en la que no vamos a claudicar. Bueno, ante la pregunta, ¿quién puede borrar las huellas de estas personas? ¿Quiénes nos pueden decir que no vamos a encontrar a nuestros miembros de familia? Y bueno, bajo todas las dudas que nos están asaltando, las incertidumbres, la inundación que se viene sucediendo desde el año 2018, esa emergencia que desplazó y que modificó todo el territorio y donde perdimos las referencias de los cuerpos enterrados, de los lugares donde vimos pasar algunos cuerpos, de los cementerios comunitarios. Ante todo esto, nos surge la necesidad de desenredarnos un poco y de tener otros faros que iluminen nuestro caminar. Es así que pedimos y recibimos la generosa ayuda y la oportunidad de escuchar a dos grandes mujeres, científicas e investigadoras que tendrán esta conversa y que pues a nosotras y a nosotros como parte de un proceso colectivo nos van a ayudar a seguir entendiendo por dónde y con quiénes podemos caminar por la verdad y sobre todo por la no repetición de estos actos de muerte y sacrificio de unas territorialidades como las nuestras por la codicia de otros que son muy pocos. Ellas nos hablarán de cuestiones técnicas y metodológicas para hacer búsqueda de personas desaparecidas en contextos especialmente de conflicto. Sin más, les voy a presentar a Silvana Turner y a Laura Roda. Muchas gracias en nombre del proceso y de la gente que nos escucha. Silvana es antropóloga forense argentina, investigadora del equipo argentino de antropología forense desde 1988 y miembro desde el 2003 de la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense, ALAF. Como miembro de la EAF, ha dirigido y participado en investigaciones forenses vinculadas a causas de violencias a los derechos humanos, violencia política institucional y casos de femicidio en más de 25 países del mundo, a solicitud de instituciones y organizaciones nacionales e internacionales como el Tribunal Penal para la ex Yugoslavia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recientemente fue parte del equipo forense internacional de la Cruz Roja para la recuperación e identificación de los soldados argentinos sin identificar enterrados en las Islas Malvinas. Y por su parte, nuestra compañera Laura Roda, quien nos ha ayudado también en este ciclo, en esta formación de este ciclo, en esta idea, como antropóloga con orientación en arqueología, ha investigado problemáticas como memoria, política, identidad, patrimonio cultural y relaciones interculturales. Ha trabajado en dos grandes proyectos, uno asociado al pasado reciente, la política y la memoria de la última dictadura militar. En este sentido, ha investigado en el principal centro clandestino de detención que funcionó en la ciudad de Rosario, el ex servicio de informaciones de la Policía de Santa Fe, y ha reconstruido historias de vida de detenidos desaparecidos de la provincia de Catamarca. El otro gran proyecto donde ha trabajado se encuentra relacionado con formas de vida ancestrales y comunidades ampliadas. Esto refiere al trabajo de investigación arqueológica y acompañamiento en cuestiones de identidad y territorio a las comunidades campesinas de la Puna catamarqueña, especialmente a la comunidad indígena Coya, atacameña de Antofalla y más reciente a la comunidad originaria de Aguita Conquija. Bueno, bienvenidas y nuevamente muchas gracias por este espacio.
Eh, Gracias a vos, Aimé, al movimiento Ríos Vivos. Y bueno, ahora comenzaremos a conversar con Silvana, con quien también es un honor poder estar escuchando hoy, esta tarde. Igual brevemente antes, decir que además del agradecimiento, siento mucha conmoción por la noticia de hoy del desalojo. Así que en nombre de los desaparecidos y desaparecidas del Cauca, por la memoria, la verdad y la justicia, va este pequeño aporte que podamos hacer hoy, con corazón. Bueno, Silvana, no sé si quieres decir algo, comentar, presentarte. Sí, bueno, en primer lugar, buenas tardes, Laura y May, y a todos los compañeros y las compañeras, y que, bueno, la verdad agradecer de parte mía y del equipo al que pertenezco por la convocatoria y, bueno, espero poder aportar desde nuestra perspectiva bueno, a las inquietudes que están proponiendo, ¿verdad? Tal cual. También, mira, me hiciste recordar, agradecer a la Escuela de Arqueología y el Doctorado de Humanidades de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca, que presentaron su aval para este ciclo de conversa. Así que gracias a la universidad también. Bueno, Silvana, si quieres comenzamos y comenzamos por el principio, que sería que nos puedas dar un pantallazo general respecto de qué se trata la antropología forense y por qué se encuentra involucrada en la búsqueda de personas desaparecidas, como es el caso que nos convoca hoy aquí. ¿Qué puede aportar a esas situaciones? Bueno, perfecto, como no, voy a tratar de hacer una síntesis bueno, resaltando lo que puede ser de más interés en nuestro contexto, sobre todo, ¿no?, el latinoamericano. En primer lugar, y muy brevemente, los aspectos técnicos, digamos, la antropología forense como la conocemos hoy después de décadas, digamos, de práctica en nuestra región, se entiende como un trabajo interdisciplinario. En primer lugar, hay que decir que originariamente en Latinoamérica y particularmente en el Cono Sur, Argentina fue una de las experiencias, digamos, iniciales en donde se aplicaron conocimientos principalmente de la arqueología para la recuperación de restos óseos y de otras evidencias, la antropología llamada biológica o física, que básicamente lo que hace es analizar esos hallazgos óseos y poder dar información sobre lo que nosotros denominamos el perfil biológico, en primer lugar, de esos restos, o sea, si es hombre, si es mujer, si es adulto, si es niño, en fin, otros rasgos que lleven a la individualización, es decir, a poder identificarlo, y por otro lado también a establecer indicios o aportar información sobre la causa de muerte. Esto se hace con estas técnicas de la antropología, como decía, y luego desde ya se han sumado más recientemente, o ya desde los 90, técnicas, digamos, u otros aportes de otras áreas disciplinarias como la genética, que también aportan a esa posibilidad de identificación. Básicamente, también hay que pensar que depende de cada caso, se han sumado en los años que ya la disciplina lleva de desarrollo un montón de otras herramientas provenientes de otras áreas de conocimiento, que van desde las médicas, las áreas médicas como la radiología, la odontología, como mencioné, la genética, es muy importante, y también áreas más novedosas para la búsqueda de sitios, ¿no? Actualmente se está trabajando con herramientas de la geología, ¿no?, como son algún equipamiento técnico que con la interpretación adecuada del profesional idóneo pueden aportar. Uno de los obstáculos más grandes siempre ha sido la búsqueda de estos sitios donde pueden estar las personas o los restos de las personas desaparecidas. Y eso tiene que ver con el contexto en el cual se inicia la aplicación de estas técnicas en nuestra región y, como dije, Argentina, consecuencia, digamos, de lo que fue en nuestro país la última dictadura cívico-militar entre el año 76 y 83, uno de los
saldos más terribles, como saben, es el número de personas desaparecidas, que básicamente, a través de los mecanismos, digamos, represivos del Estado, estas personas eran secuestradas en sus domicilios o en sus lugares de trabajo o en la vía pública, detenidas en centros clandestinos, muchas veces de detención, interrogadas bajo tortura y ejecutadas y sus cuerpos desaparecidos. Esto da origen, de alguna manera, una realidad que para los años que mencioné en el Cono Sur era una realidad que no solamente de Argentina, como saben, este fenómeno de la desaparición forzada ha afectado a muchos de los países de Sudamérica, pero las primeras investigaciones que se hacen con la apertura democrática y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, como fue la CONADEP en Argentina, propició que organizaciones civiles, básicamente organizaciones de derechos humanos, como saben en Argentina hay organizaciones muy emblemáticas como las Madres de Plaza de Mayo, las Abuelas de Plaza de Mayo, que las abuelas especialmente estaban también necesitando herramientas científicas para poder ubicar a los hijos, o sea, a sus nietos, a los hijos de sus hijos secuestrados y desaparecidos. Entonces, esto lleva a buscar justamente el aporte de la ciencia y en el caso de la antropología se empezó a trabajar con los aportes de la arqueología para la búsqueda y de la antropología física y biológica para el análisis de esos restos. Y es así que comienza un trabajo que se encaró principalmente desde no los ámbitos profesionales, pero no formales, o por lo menos no dependientes del Estado. En nuestra región normalmente los cuerpos médicos forenses dependen del sistema de justicia, lo cual implicaba mínimamente desconfianza de parte de, sobre todo, las organizaciones de familiares por investigar hechos sobre los cuales podrían, por acción o omisión, tener alguna responsabilidad esas mismas instituciones. Y por otro lado también hay que reconocer que, como es lógico, un médico, un patólogo, o sea, un médico forense, no están capacitados para hacer exhumaciones arqueológicas, tampoco lo están tal vez de la forma necesaria para el análisis de restos óseos. Y es por eso que tiene lugar la generación de este área profesional que se inició de una manera, diría, respondiendo a una necesidad de la sociedad coyuntural y que luego se vio reflejada esta experiencia en muchos otros países que tenían las mismas necesidades por los mismos procesos, digamos, de investigación de hechos de violencia del pasado, y fue así que esta organización a la que pertenezco, que se llama Equipo Argentino de Antropología Forense, que se formó en el año 1984, ha trabajado desde entonces de forma continua, actualmente en más de 50 países de todo el mundo, o sea, inicialmente en nuestra región, en países también de Centroamérica, con otras realidades de violencia, también de hechos ocurridos incluso más recientes, en los años, digamos, fines de los 80. Y bueno, este es el contexto, digo, muy vinculado a la historia política de nuestros países, ¿no? Creo que eso es algo que nos marca fuertemente en la aplicación de una disciplina con objetivos que exceden los ámbitos académicos en los cuales habitualmente se habían desarrollado en los países del norte, digamos, en Estados Unidos, en Europa, estas técnicas o estas metodologías, ¿no? Entonces nosotros hacemos no una reinterpretación, pero sí una aplicación y un uso, o sea, un empleo con fines que son básicamente inéditos, ¿no? Que tienen que ver con poner al servicio estos conocimientos y estas herramientas para aportar al esclarecimiento y de violaciones a los derechos humanos o de violencia política en general en los países de nuestra región. Esto es sintéticamente, obviamente, es una historia que de alguna manera fue consolidándose en el año 2003,
los antropólogos de nuestra región constituimos la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense, que lo que busca es plantear estándares de la práctica de forma, de las prácticas idóneas, o sea, mínimos estándares de la práctica en el área de antropología forense en todos nuestros países, generar exámenes de certificación para que estos profesionales también tengan los avales necesarios para ejercer la disciplina y de esa forma ir consolidando estos saberes que siguen siendo, lamentablemente, muy necesarios en muchos de nuestros países. Silvana, mencionabas a organismos como madres y abuelas y el servicio, digamos, al que ustedes pueden prestar para organizaciones como estas. Y en ese sentido quería preguntarte qué actores, o si solamente organismos de derechos humanos, pueden solicitar, digamos, a este tipo de profesionales que realicen una investigación forense. Bueno, hay instancias muy, muy diversas. En realidad, nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro, somos una organización no gubernamental de profesionales de distintas áreas, de la arqueología, de la antropología, del derecho, digamos, de distintas disciplinas que se suman, de la genética, de la investigación histórica o social. Y normalmente hemos sido convocados no solamente por organizaciones de derechos humanos, sino también por comisiones de la verdad. En su momento, en los años 90, hubo un auge de comisiones de la verdad, algunas nacionales, otras internacionales, que convocaron el trabajo del equipo, como mencionaron también tribunales internacionales, como lo fue el de la ex Yugoslavia, por ejemplo, que generó un impulso fuerte a la consolidación de la disciplina en Latinoamérica, porque ahí nos reconocimos muchos latinos aportando en ese proceso, porque justamente había aquí una capacidad profesional ya desarrollada en base a lo que habían sido las experiencias, por ejemplo, en Centroamérica, en Guatemala, en Perú, en Argentina. También organizaciones internacionales de derechos humanos, como, bueno, se mencionó la Cruz Roja, bueno, Amnesty International, bueno, todos los sistemas regionales, ¿no? Como el sistema interamericano, el africano, en fin, las convocatorias y los propios estados o instituciones del Estado, como nos pasa actualmente también en Argentina, que somos convocados por el propio juez interviniente, por ejemplo, en una investigación, que solicita el aporte del equipo, ya sea como, en ese caso, como peritos oficiales. Lo que sí hay que aclarar es que, más allá de que las solicitudes pueden provenir, digamos, de distintas instancias, de distintas organizaciones, eso... Lo importante, sí, lo que no puede dejar de ocurrir es que tiene que haber una formalización de esa intervención que podemos llegar a hacer. Es decir, estos procesos justamente son forenses porque se desarrollan en el ámbito de la justicia, ¿no? O sea, uno formalmente como antropólogo, como biólogo, como lo que sea, forense, concretamente lo que quiere decir es que nuestros conocimientos están dirigidos a aportar elementos para que un juez pueda tomar una decisión. Entonces, en este contexto se desarrollan los que se denominan los peritajes, y estos peritajes, estos informes, son los que se presentan a la autoridad que tiene que habernos, digamos, designado para justamente cumplir con ese rol. Claro, entiendo, eso también era una de las inquietudes que surgía, digamos, si debía haber alguna denuncia o, digamos, en este caso de las personas desaparecidas para su intervención. Claro, porque justamente lo que ha ocurrido, y un poco pensando en la experiencia de Centroamérica en los años 90, con la investigación de grandes masacres, ¿no? De población muchas veces campesina, indígena o no, pero en conflictos armados internos muy, muy largos y muy violentos, que incluían, ¿no? el exterminio de poblaciones enteras. Normalmente son las organizaciones de derechos humanos las que reúnen la mayor cantidad de información sobre los casos,
son los representantes también de las víctimas y de los sobrevivientes, ¿no? Aquellos en los que estas personas delegan también la confianza, y muchas veces son y han sido quienes nos han convocado para intervenir. Esto no quiere decir que uno en ese momento hay distintos aspectos que tienen que estar de alguna forma resueltos para que nuestra intervención sea posible, al margen de cuestiones de seguridad o incluso de una estrategia en cuanto a el momento oportuno para hacer una investigación de estas características por el impacto que se busca, ¿no? Y para hacer más provechoso el resultado de la investigación, ¿no? En este sentido, siempre hay una planificación en la cual se evalúan una serie de elementos que tienen que estar presentes para seguir adelante. Y uno de ellos desde ya por eso decimos que la antropología forense de alguna manera impacta en un momento, digamos, de post-conflicto. Es decir, tiene que haber un marco jurídico que permita, en este caso, nombramiento, ya sea de peritos extranjeros o locales, para hacer una investigación de estas características. Entonces, sin esa intervención, sin esa posibilidad, el efecto que podría tener la investigación perdería mucha de su fuerza, digamos, ¿no? Mucha de su contundencia. Es algo que, bueno, en cada caso, desde ya, todas estas cuestiones se valoran. Bien. Y respecto, mencionabas la Asociación de Antropología Forense y su aporte a la manera idónea o ética de trabajar en el área. En ese sentido, no sé si nos puedes dar algunos, para tener alguna idea, digamos, general, porque seguramente es muy complejo, pero algunos de los requisitos que podrían garantizar, digamos, la seriedad y la confiabilidad de una investigación forense. Sí. Sí, no, desde ya la experiencia, como decía, latinoamericana de la aplicación o del desarrollo de la antropología forense, digamos, ha tenido sus particularidades por las características de los eventos que ha tenido que investigar. Y quizás una de las, algo de se puede pensar de forma general, ¿no? Como una realidad compartida por muchos de nuestros países, es la importancia, digamos, de que estos procesos sean procesos reparadores para los familiares y las víctimas. Entonces, este aspecto tal vez no técnico del trabajo es una particularidad en la región porque justamente el impacto de la investigación en cuanto a uno de sus objetivos, o sea, los objetivos generales podríamos decir que son, por un lado, recuperar e identificar a las víctimas con el fin de restituir esos restos a sus familiares para que realicen las prácticas de duelo de sus comunidades. Y por otro lado, aportar a los procesos de justicia. Obviamente que el tema de la justicia, o bueno, podemos incluir no solamente la justicia, podemos decir que es la verdad, ¿no? El conocimiento de los hechos, aportar para la construcción de una verdad, a los aspectos que tienen que ver con la memoria también, la reparación a las víctimas directamente y, por supuesto, el tema de justicia, que no siempre es el aspecto que, digamos, es la variable que tiene mejores resultados. De hecho, bueno, Argentina quizás es una experiencia bastante, no inédita, pero sí no tan mayoritaria en cuanto a la posibilidad de acceso a la justicia. Pero todo ese proceso que va desde el inicio de la investigación hasta la posibilidad de llegar a esa justicia implica o involucra, obviamente, un largo recorrido que desde la práctica del antropólogo, y esto así se plantea, ¿no? Hay una serie de manuales que se han ido desarrollando sobre buenas prácticas, a lo que brevemente me voy a referenciar, pero, por ejemplo, la Asociación Latinoamericana apunta, como decía antes, a unificar las prácticas para llegar a unos estándares a nivel regional. Ese es un aspecto desde ya importante, así como decía, poder avalar a los profesionales que la ejercen,
pero por otro lado, esta particularidad a la que me refiero de considerar aspectos psicosociales en nuestra práctica que son fundamentales en la mayoría de lo que han sido los desarrollos de la antropología forense en nuestra región, ¿no? Entonces, este es un aspecto que desde el manual de buenas prácticas que la Asociación Latinoamericana ha desarrollado, los aspectos que tienen que ver con el trabajo psicosocial de acompañamiento durante estos procesos y, digamos, el derecho del familiar y a acompañar las investigaciones de una forma informada y, por supuesto, también a su derecho a aceptar o no, o sea, un derecho a un consentimiento informado sobre el desarrollo de las investigaciones. Y eso, en el caso de organizaciones como las nuestras, que somos organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, desde la práctica del equipo argentino de antropología forense, desde el primer caso en el que nos involucramos hasta el presente, siempre la voluntad del familiar está primero. Y esto es algo que sostenemos hasta el día de hoy porque justamente el impacto reparador depende de eso, ¿no? De que sea un proceso en el cual se involucren hasta donde así lo deseen, ¿no? O puedan o elijan. En ese sentido, y por ahí yendo ya a alguna cuestión un poco más puntual, que podamos pensar si hay como alguna secuencia de actividades o alguna, digamos, seriación, digamos, de qué viene primero, qué viene después en una investigación forense, y en relación a lo que decías recién, ¿quiénes pueden participar de estas distintas etapas? Los familiares, o qué otros actores pueden estar involucrados en cada una de estas actividades. Un poco esquemáticamente nosotros siempre hablamos de 3 etapas, yo diría ahora tal vez 4 o 5, pero esquemáticamente ordenamos el trabajo como que hay una instancia que es, decimos, de investigación preliminar, que básicamente es la etapa de investigación histórica, social, sobre básicamente los hechos, o sea, reunir la mayor información sobre los hechos, sobre las víctimas y sobre los posibles lugares de hallazgo o de entierro, porque esta es una información que obviamente es básica para poder hacer una evaluación del caso y planear una estrategia de investigación en el campo, por ejemplo, que sería el campo, le llamamos a la etapa de búsqueda y de excavación arqueológica y de recuperación arqueológica de los restos y los hallazgos. Para llegar a esa instancia hay que haber analizado, obviamente, toda la información testimonial, documental, a la que uno pueda acceder, ¿no? Y luego, bueno, como decía, la etapa de campo de recuperación, que ahí sí el rol de la arqueología es fundamental. Hay otras disciplinas, como digo, que se han sumado en la búsqueda, porque muchas veces la búsqueda es un momento, digamos, un cuello de botella en el trabajo de campo, ¿no? Porque la intención en general ante estos hechos es ocultar la información. Entonces, muchas veces es difícil llegar a información sobre lugares de entierro, por ejemplo. Muchas veces los testigos son un elemento clave, mucho más que muchas técnicas geofísicas, pero bueno, uno apela a todo lo que se tiene a mano. Una vez que se hace el trabajo de recuperación, el trabajo de laboratorio, decimos, el trabajo de análisis de los restos, sería el paso siguiente, que como decía, el objetivo es la identificación y y aportar elementos sobre la causa de muerte. Para esto, obviamente, acá las disciplinas médicas, como mencioné antes, tienen un rol más protagónico. La identificación, porque hay una cierta tendencia a pensar que solamente es genética, o que la genética resuelve absolutamente y de forma infalible las identificaciones, y hay que decir que, como cualquier disciplina, no es absoluta ni infalible, y que la identificación antropológica, o nosotros ahora más bien lo que entendemos como estándar es llamamos dictamen, o bueno, un análisis de todos los elementos reunidos en la investigación que llevan a la posibilidad de esa identificación. Eso lo va a aportar la historia del caso y los datos
sobre la historia del caso, sobre los hechos concretamente, se va a valorar también la información que se haya reunido en la etapa de campo, y en la etapa de laboratorio, muchas veces por vía antropológica, o sea, comparando los datos físicos de la víctima y de los restos, no es posible llegar a una identificación porque no hay, como pasa en nuestra población, no hay datos clínicos, no hay fichas odontológicas, o no hay familiares que puedan aportar esa información, por ejemplo. Entonces muchas veces no es posible identificar por vía antropológica, decimos, a partir de los cotejos de la información física, y es por eso que la genética aporta un elemento más, muy valioso, pero como digo, no quiere decir que en todos los casos es posible identificar por vía genética. Hay temas que tienen que ver con el estado de los restos, con cuestiones de contaminación de muestras. Y luego, bueno, por supuesto, el proceso de restitución, ¿no? Que ya es un proceso en el cual involucra directamente a los familiares. Durante este proceso, yo, al margen de los profesionales de distintas áreas científicas que van, como digo, los criminalistas, los trabajan actualmente incluso hasta con matemáticos en la investigación de información, en fin, hay un montón de herramientas que uno las analiza y las aplica en función del caso, ¿no? Es importante conocer la información porque si no, no es posible valorar qué batería de herramientas van a ser las útiles, ¿no? Ahora, en cuanto al vínculo o a este proceso, el vínculo con las organizaciones civiles, con los familiares, muchas veces nuestras instituciones son un nexo o un canal comunicante entre las instituciones del Estado y las organizaciones que nuclean a familiares y víctimas. Muchas veces esa comunicación no es fluida y de alguna manera nos ha sido, digamos, ha sido una buena experiencia ese rol, digamos, integrador en un punto que el antropólogo forense puede tener, porque de alguna manera de lo que se trata es, como decía, de establecer y de llevar a la práctica algo que tiene que ver con la voluntad de los familiares principalmente, ¿no? Al margen de la necesidad de búsqueda de justicia, que puede ser o no una propuesta de la investigación, en algunos casos no lo es, pero sí entender el efecto reparador que tiene que tener para familiares y víctimas. Entonces, lo primero es la información, o sea, que las organizaciones y familiares se conozcan, sea un proceso transparente, en donde la información sea lo suficientemente fluida y que haya, obviamente, un ida y vuelta en la comunicación, en procesos que muchas veces son largos y que desde ya, bueno, el antropólogo tiene que estar, digamos, dispuesto y con la voluntad de hacer transparentes, digamos, las prácticas, las razones por las cuales se desarrollan determinadas actividades y, bueno, en ese sentido, estar abiertas a la consulta permanente y a la intervención, como te digo, esta forma de alguna manera colectiva, ¿no? de encarar los procesos aunando a los actores que participan en las distintas instancias que hayan sido convocadas, ¿no? Uh-huh. Y pensaba, digamos, en regiones geográficamente complejas, como puede ser, un ejemplo, la zona del Cauca, o en otras que ustedes seguramente han trabajado. Digo, cuando es extenso y cuando es complejo en términos geográficos y a veces también sociomilitares, digamos, donde hay conflictos en esos territorios, ¿cuál sería, digamos, el criterio o por dónde, cómo saben por dónde empezar? Digamos, además, bueno, mencionabas, ¿no? Tener en cuenta los testimonios, pero para que nos puedas ilustrar y que nos vayamos como haciendo la idea, ¿cómo deciden por dónde arrancar? Bueno, en esta etapa que decimos preliminar o de investigación del caso, bueno, ahí es donde uno, a partir de todas las fuentes que tiene, busca definir cuál sería la estrategia más viable, o incluso muchas veces
ante eventos con múltiples, digamos, por ejemplo, lugares de entierro o lugares de hallazgos, uno valora, en función de los objetivos, qué sitios, por ejemplo, pueden ser más viables, ¿no? Digamos, los sitios más adecuados para llegar a los objetivos que se buscan, finalmente al hallazgo, obviamente, a la recuperación, a la identificación. Entonces, desde ya hay todo tipo de cuestiones a valorar que van desde la logística hasta condiciones climáticas, hasta una valoración desde ya de las fuentes de información, a qué fuentes les tengo más confianza, qué información puede ser más cruzable, es decir, a dónde me apunta la mayor cantidad de información y qué tan viables son esos sitios para trabajar. Esto en cuanto a la valoración de, como decías, por dónde empezar una investigación. Por dónde empezar una investigación, desde ya, es reunir toda la información y hacer un trabajo que nos pueda dar las mayores precisiones, pero también, o mayores seguridades en cuanto a un resultado, y luego valorar otras, si es viable, por otras cuestiones. La seguridad desde ya, te mencionaba recién que normalmente nuestro trabajo es un trabajo de post-conflicto, es decir, hay ciertas situaciones de seguridad. Bueno, Colombia, el equipo ha trabajado largamente en Colombia y obviamente es un país que ha atravesado y atraviesa lamentablemente, situaciones de conflicto, dependiendo de las regiones. Bueno, y ahí desde ya esa interlocución que se tiene con las organizaciones civiles o incluso con las instituciones del Estado son las que también ayudan a poder valorar si el contexto permite el desarrollo de un trabajo, ¿no? Eso por un lado. O sea, por un lado tenemos cuestiones que tienen que ver con los aspectos más técnicos y otras que tienen que ver con cuestiones que van desde la seguridad, la logística, las condiciones ambientales, en fin, eso siempre es algo que desde ya algunos contextos son más dificultosos, otros no tanto, y también depende de cuáles son los objetivos de la investigación. Entiendo. Y pensábamos, porque algunas preguntas, digamos, las formulamos en relación con las inquietudes del movimiento de Ríos Vivos, y en este sentido aparecía como, en primer lugar, la interrogante respecto a si era posible la búsqueda, el hallazgo, la recuperación de cuerpos debajo del agua, si esto era una posibilidad. Teniendo en cuenta, digamos, también que hay sitios que pueden haber sido inundados y en esa zona se encontraban enterratorios de personas sin identificar aún. Entonces, frente a ese contexto, esa situación, nos preguntábamos si existe alguna tecnología o alguna metodología que permita, digamos, el trabajo subacuático, si pudiésemos nombrarlo así. Bueno, desde ya lo primero que hay que aclarar que cualquier investigación en terreno o que se quiera hacer sobre terreno, hay que ir al terreno, ¿no? O sea, lo primero es realmente muy... no corresponde, digamos, hacer valoraciones sobre la viabilidad de un proyecto sin, sobre todo en campo, ¿no? Hay que, desde ya, así como la investigación preliminar reúne la información documental y demás, uno también lo que hace en esa instancia preliminar es hacer una primer visita o las que sean necesarias justamente para valorar las posibilidades de trabajo de campo, ¿no? Y qué se va a necesitar. Por supuesto, las búsquedas subacuáticas implican una complejidad mayor porque, como es más o menos, o sea, imaginable, no son las condiciones ideales de búsquedas de enterramientos. Tampoco hay tantas experiencias, por otro lado, o sea, y también depende si es una zona inundable estacionalmente o es una zona que está definitivamente bajo el agua. Hay cuestiones que tienen que analizarse en relación a cuál ha sido la historia de esos sitios desde el momento de los hechos que se investigan hasta el presente, para
poder considerar cuál es la factibilidad de producirse, de que se puedan producir hallazgos o no, ¿no? Porque muchas veces hay alteraciones que se producen con posterioridad a los hechos, que pueden ser antrópicas, decimos nosotros, cuando son ocasionadas por las personas, o no, o por la misma naturaleza. Entonces, hay que analizar una serie de factores que van, como decía, desde la historia del lugar hasta la geología del lugar, y las cuestiones desde ya climáticas. Como te decía, en casos forenses, no en Argentina, sino en nuestra región de búsquedas subacuáticas, bueno, el ejemplo, más bien el contraejemplo es, bueno, los casos de los conocidos en Argentina como vuelos de la muerte, o sea, las personas que eran arrojadas al mar. Bueno, esos cuerpos son irrecuperables, sinceramente hay que decirlo, son irrecuperables. Lo que ha habido son algunos hallazgos de cuerpos que llegaron a la costa porque las corrientes los llevaron a la costa y que entonces de la costa fueron recuperados y enterrados en cementerio. Eso también ocurrió y por eso pudo probarse esta metodología, digamos, de forma de desaparecer los cuerpos. No digo los cuerpos porque a las personas todavía estaban vivas en el momento que eran arrojadas, ¿no? Entonces, para poner un ejemplo, también se ha dado el caso en Ecuador, un caso que compromete también a Colombia, el caso Restrepo, de los hermanos Restrepo, que es un caso de alrededor de mediados de los 80, en donde dos hermanos colombianos desaparecen, son secuestrados, digamos, en fin, se da una situación de desaparición en donde cierta información testimonial lleva a señalar un lugar que es una laguna en donde habrían sido arrojados los cuerpos. Se realizaron búsquedas subacuáticas con arqueólogos submarinos, llaman, y con sonares, en fin, hasta el momento han sido negativas, es decir, no se han producido los hallazgos que se buscan. Es decir, de nuevo, cada caso obviamente representará una complejidad muy distinta. Concretamente, búsquedas subacuáticas o de lugares inundados no son situaciones más bien de gran complejidad, en donde no siempre es posible, como mencionaba el caso de Argentina en relación a las personas arrojadas al mar, no siempre es posible recuperar restos, pero creo que lo más importante es que cada caso y cada situación tiene que ser valorada en terreno. No sé si vos recuerdas o si conoces que exista búsquedas subacuáticas, pero pensando en el contexto en donde más que arrojados al río, al mar, tengamos enterratorios, o por supuesto en tierra, en una zona que luego, por ejemplo, por una represa ha sido inundada. ¿Conoces algún ejemplo a nivel internacional o ustedes han participado en algo al menos parecido? Lo estoy considerando, la verdad, estoy pensando, tal vez no exactamente, sí de situaciones, por ejemplo, de exhumaciones de pozos de agua, pero ese tipo de prácticas fueron comunes. Claro, y también en América mucho, por ejemplo, basurales también, porque es otra forma, digamos, de inundar un sitio, bueno, en ese caso no con agua, pero sí grandes extensiones cubiertas bueno, en este caso de basura, de basurales extensos a cielo abierto. La posibilidad entiendo lo que decís en relación a un sitio en donde se realizaron entierros y que luego fue cubierto por el agua o inundado. Desde ya una de las complejidades sería, como lo es en los casos de los pozos también, ¿no? Lo primero es que hay que evacuar ese agua, ¿no? Para poder hacer eventualmente una búsqueda ya sobre la superficie de terreno. ¿Y existe alguna tecnología que permitiera como escanear de alguna manera para
saber si esos cuerpos aún se encuentran ahí. ¿Eso es posible? Mira, no podría apresurar una respuesta concreta. Lo que sí te puedo decir es que en los últimos años se han sumado algunas técnicas de la geofísica, sobre todo, algunas herramientas, bueno, mencioné el georradar, pero hay otras también estrategias, que son mecanismos de búsqueda, no de búsqueda, o sea, no existe voy a decirlo mal, digamos, un detector de restos o de huesos, sino que son equipos que ya sea por cuestiones de emitir señales electromagnéticas, en fin, lo que buscan son las alteraciones en el perfil del subsuelo, decimos, o sea, en esas capas de la primer nivel de la tierra que uno busca alteradas cuando se produce un entierro, lo que detectan son alteraciones. Por supuesto, en contextos subacuáticos es aún más dificultosa la aplicación de ese tipo de tecnologías y habría que valorar específicamente la situación del caso con los especialistas para realmente poder dar digamos, alguna precisión sobre la posibilidad o no de aplicar una técnica, qué técnica y eventualmente con qué posibles resultados, ¿no? O sea, realmente sería apresurado de mi parte poder decirte que sí o que no. Sinceramente hay que valorarlo en el terreno. La verdad que es imposible tener una idea clara de las posibilidades hasta que no se está en el sitio. Cada vez hay más aportes, también dependerá de la logística viable, ¿no? O posible, y de muchos otros aspectos que implican otras variables, digamos, no solamente la específicamente antropológica o científica. Sí, es complejo, seguramente. Pensando, digamos, en esta segunda etapa, si pudiésemos decir, como en esta segunda fase de la investigación, me refiero a la identificación, ¿no? Una vez que se pueden lograr exhumaciones. Si puedes como detallarnos, pero brevemente, porque ya algo nos mencionaste, cómo se realiza esta identificación, pensando, digamos, en las inquietudes de los familiares y las víctimas, cuánto tiempo puede llevar, si en todos los casos es posible alcanzar la identificación. Bueno, en primer lugar, vuelvo al principio, ¿no? Diciendo la etapa preliminar esta investigación, al margen de la información sobre el caso, otro aspecto importante, y en nuestros países generalmente son los familiares de las víctimas los que tienen mayor información física sobre sus seres queridos, porque normalmente no hay historias clínicas, y menos aún cuando se trata de población campesina, por ejemplo, o sencillamente porque pueden ser personas jóvenes y sanas que no tienen ninguna particularidad que sirva a los fines de la identificación. Lo importante es contar con toda la información física, en primer lugar, de la víctima, y esa es la información que, dependiendo también el estado de los restos que se recuperen, si están completos, si están muy deteriorados, si están mezclados, si están quemados, todo eso hace a qué tan viable va a ser la identificación. Obviamente, cuanto mayor deterioro, mayor mezcla, mayor pérdida, mayor contaminación, más dificultosa va a ser la identificación, y cuando los restos se encuentran de forma completa, bien preservados, más viable puede ser esa identificación, ya sea por vías antropológicas o por vía genética. Normalmente, luego de que se exhuman los restos de forma arqueológica, la arqueología es una herramienta muy útil porque lo que nos permite es recuperar justamente todos esos restos de forma articulada, completa, documentada, los restos y los hallazgos de contexto que se encontrarán, que también van a aportar información. Entonces, eso hace la arqueología, nos permite, y aparte el momento de campo, y esto nos ha pasado muchísimo, y en Argentina lo hemos visto en los años 80, y es algo que sigue ocurriendo, tal vez una pala mecánica que se introduce y que los restos o los huesos se van poniendo en una bolsa, todos mezclados. Eso, lamentablemente, la arqueología es un proceso irreversible, no es un experimento de laboratorio. Una vez que se alteró, las cosas no pueden volver a ponerse en el lugar, y por eso insistimos tanto con el buen empleo, o sea, no por apresurarnos a llegar al campo, estamos
garantizando una buena práctica, sino más bien tal vez conviene dejar las cosas como están hasta que el profesional idóneo pueda llegar a hacerlo, ¿no? Entonces, en el laboratorio los restos y la evidencia llega, el antropólogo, el médico, el patólogo, el radiólogo, el odontólogo, el criminalista, son generalmente equipos, como digo, la interdisciplinariedad es importante, van a analizar esos restos. En primer lugar, lo que se hace es establecer si son humanos, si no son humanos, y luego empezar a, si están mezclados, establecer cuál es el número mínimo representado en esa muestra, y si son entierros que nosotros decimos primarios, o sea, cuerpos que han sido depositados ahí, que no ha sido alterado, por lo tanto se encuentran, por ejemplo, de forma completa y bien preservada, se estiman, por las técnicas de la antropología biológica, se estiman, en primer lugar, el sexo del individuo, la edad, la estatura, lo que llamamos el hábito de lateralidad, o sea, a la izquierda, a la derecha, en los casos que es posible. Y luego, una cosa muy importante es la ficha odontológica, porque este es un rasgo que si existe la información, si los familiares tienen una radiografía, si tienen una ficha odontológica, si esa persona tenía una enfermedad que dejaba una marca a nivel óseo, porque en los casos, cuando ha pasado el suficiente tiempo, lo único que recuperamos, lo único me refiero del cuerpo, se recuperan los restos óseos, por lo tanto un tatuaje, por ejemplo, no sería una información que se puede cotejar solo aquella información que deja una marca a nivel óseo. La odontología es algo muy importante porque es un dato muy individualizante, decimos, muy particular de la persona, y además los dientes son un tejido que se preserva mejor que otros. Y luego, una vez que se hace esos análisis para establecer estas características generales del individuo, también se ve qué lesiones puede tener a nivel óseo que den información sobre cómo murió esa persona, ¿no? Si hay lesiones por arma de fuego, por armas contundentes, si hay golpes, esto también se analiza en esa instancia. Y luego, los familiares, normalmente, además de esta información, lo que previo consentimiento ofrecen es una muestra de sangre o de fluido, y eso es lo que se va a comparar con el ADN que se obtiene también de una muestra de tejido óseo o de diente de esos restos. Y en algunos casos, que por suerte la genética también avanzando muchísimo, entonces se ha podido potenciar las posibilidades de identificación a través de estos procesos. Los tiempos variarán de acuerdo a, las características del caso, la logística, las posibilidades de técnicas que se tenga y el tiempo que lleve la investigación. Desde ya, el proceso, son procesos largos normalmente porque el trabajo se hace, sobre todo el trabajo de campo, es un trabajo que depende de la complejidad, puede llevar meses, ¿verdad? Entonces, lo importante es cumplir con los procesos de la forma técnicamente adecuada, porque es la única manera de garantizar los mejores resultados posibles. Y me quedé pensando porque, digamos, en esta cronología que vamos haciendo de la investigación, me quedé pensando en esta parte del traslado, ¿no? De los cuerpos, de los restos humanos desde el campo al laboratorio o al lugar de trabajo. ¿Hay alguna especificidad, algún consejo que puedas dar de cómo debe hacerse ese traslado? Pensando en lo que venías diciendo, en que esto sea un proceso respetuoso para la persona desaparecida y sus familiares también. Desde ya, como decía, la etapa, hay varios aspectos que considerar con esta cuestión que decís de traslado durante todo el proceso. Hay cuestiones jurídicas y por lo tanto hay que considerar lo que tiene que ver lo que llamamos la cadena de custodia, es decir, que en todo momento hay un responsable o unos responsables de esos hallazgos, es decir, siempre la evidencia, y esto es un concepto del ámbito, digamos, de forense o jurídico, es decir, hay que garantizar que esos hallazgos que se exhuman son los mismos que llegan al laboratorio, es un criterio de trazabilidad, es decir, siempre se tiene que saber dónde están y quién es el responsable de que estén en las mismas condiciones en que se recuperaron.
Entonces, esto es un aspecto. Otro aspecto tiene que ver con las condiciones de guarda, las mejores condiciones de preservación. Disculpa que te interrumpa, pero me quedé pensando, la persona que haga esa custodia, imagino que es alguien, digamos, en relación al Estado, alguien que cumpla alguna función oficial, o Eso no. No, normalmente en el proceso, o sea, por ejemplo, en el campo, bueno, normalmente hay operadores de justicia, se labran actas, se realizan un montón de documentación por distintos actores, digamos. También en el momento en que se traslada esa cadena de custodia, la tendrá el responsable de ese traslado. Al momento que lo reciba el antropólogo para hacer los análisis en el laboratorio, la tendrá el antropólogo nuevamente. En fin, es una responsabilidad, llamémosla, que se va transfiriendo de acuerdo a quién tiene el rol protagónico, llamémoslo, en el momento de la investigación. En un momento es el antropólogo en el campo, luego será, no sé, a quien ordene la justicia que haga el traslado, luego será el antropólogo, luego será el dentista. Eso, lo importante es que haya una trazabilidad de la responsabilidad y que se pueda. Esto básicamente se trata de preservar, digamos, a los fines de la investigación penal, la certeza sobre la evidencia que se recuperó, ¿no? Que no sea alterada, que no sea dañada, que no sea perdida. Eso por un lado. Por otro lado, normalmente hay otras cuestiones que son de almacenamiento idóneo, es decir, los restos muchas veces se encuentran en condiciones muy frágiles, normalmente se recuperan y se embalan en contenedores, llamémoslo una caja de cartón o un contenedor en donde ya hay una rotulación de la evidencia en el campo, ya hay un embalaje para preservarlo en las mejores condiciones posibles. Tiene que haber un sitio de almacenamiento que no esté expuesto a la humedad, por ejemplo, que es algo dañino para los restos óseos porque genera hongos, por ejemplo. Entonces, eso por otro lado. Y por otro lado, más hablando de los aspectos, como te decías, de psicosociales, muchas veces durante los procesos de exhumación, estos procesos son acompañados por las organizaciones y por los familiares que los presencian, que muchas veces, y hablo en particular también de mi experiencia personal trabajando mucho en Centroamérica, en donde el proceso de exhumación se interrumpe para dar espacio a las familias o a la comunidad a hacer sus prácticas rituales o religiosas, en fin. Por eso es tan importante, como te decía, no solamente un consentimiento del familiar, sino realmente que conozca las distintas etapas del proceso y que plantee sus necesidades o sus requerimientos para cada una de ellas. Exacto, sí, por ahí va la pregunta, digamos, si tenía la posibilidad de acceder a esa información, el familiar, los familiares. Bueno, y yendo ya como a lo que podría ser la etapa, la última etapa de esta investigación, en el caso así que sea exitosa, ¿cómo debería realizarse la restitución? ¿Hay algunas recomendaciones, aspectos a tener en cuenta, éticos y también técnicos? Sí, desde ya, como te decía, en Latinoamérica tenemos justamente una experiencia bastante desarrollada en cuanto a la inclusión, digamos, de aspectos psicosociales en lo que es el acompañamiento de los procesos de exhumación. De hecho, bueno, Guatemala es un país que ha tenido mucho desarrollo en este aspecto, trabajando con comunidades indígenas y campesinas, en donde por cuestiones culturales, bueno, es necesario hacer un trabajo previo, un trabajo durante y un trabajo posterior, ¿no? De acompañamiento. En primer lugar, desde ya, como decía, un precepto básico es el respeto a la voluntad de los familiares y que estos procesos serán reparadores en la medida que digamos, este precepto se cumpla. En este sentido, en nuestra experiencia,
el involucramiento de las familiares, de las organizaciones, lo vemos como un aspecto positivo en cuanto al efecto reparador que puede tener este proceso, más allá de lo doloroso que también es, de las situaciones, sobre todo al momento de los hallazgos, al momento de que se materializa la recuperación, que muchas veces, bueno, los psicólogos hablan de los duelos suspendidos, ¿no? O traumáticos, donde estos procesos los reactivan de alguna manera y entonces se inicia o se reinicia este proceso de duelo porque básicamente lo que se hace es dar esos elementos de los que se carecía, como por ejemplo, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Esas preguntas que normalmente, bueno, la respuesta se desconoce y esta posibilidad de recuperar estas, digamos, la historia concreta y la materialidad de esa historia, bueno, aportan esa posibilidad de reactivación de estos procesos de duelo. Entonces, en primer lugar, como te dije al principio, o sea, es partir de consensos con, en primer lugar, los familiares y generar un proceso respetuoso, respetuoso a la cultura, respetuoso a la religión, respetuoso a las personas. Y estamos, mira, sobre el tiempo que nos hemos dado para conversar y así tener desde luego la posibilidad de escuchar a quienes nos están viendo, por si quieren comentarnos. Así que antes de dar paso a la gente que nos está viendo y escuchando, nos vamos a permitir con una licencia un poco más personal y subjetiva, porque la charla ha girado en torno a cuestiones bien técnicas que tenían que ver con la preocupación del movimiento Ríos Vivos, pero bueno, también sabemos que quienes trabajamos en estas áreas somos personas, sujetos, que nos pasan un montón de cosas, además de, digamos, de nuestra tarea y nuestro rol como ustedes, por ejemplo, como peritos y técnicos. Y en ese sentido, nos preguntábamos qué ha significado y qué significa para vos ser antropóloga forense, ¿no? Llevar esta tarea con tanta responsabilidad y a nivel internacional incluso, ser parte del equipo argentino de antropología forense. ¿Qué ha significado para vos esta labor? Bueno, desde ya es una parte fundamental e importante y valorada de mi vida, ¿no? En el sentido que, bueno, yo estudié antropología y en los años en que yo era estudiante, de alguna manera se instaló esta necesidad de aportar desde un lugar que era sobre el cual no había precedentes y de hecho ahora tal vez el antropólogo forense o la antropología forense es un desarrollo profesional posible, ¿no? Pero en los años en los que yo era estudiante y inicié, o me inicié en este trabajo, realmente no era un horizonte para la práctica profesional, sino que fue una respuesta, diríamos, urgente a una necesidad concreta y creo que una de las mejores cosas que en lo personal me pasó y le ha pasado al equipo es poder aportar justamente a viabilizar o por lo menos a aportar al conocimiento de la verdad, a la reparación de las víctimas y a la justicia, ¿no? Creo que eso, más allá de que desde ya cada caso y cada país, cada cultura tiene sus particularidades, pero hay cuestiones que son, que se pueden generalizar y que tiene que ver justamente con el dolor de las familias, con la impotencia y el sufrimiento que implica el desconocimiento de los hechos y en general el efecto reparador o beneficioso para la tranquilidad de esas personas y también para un acceso, y también para las comunidades en general o para la historia en general de las sociedades, de los países. O sea, hay un tema en relación a poder
digamos, dar pruebas de lo sucedido, pruebas materiales, que quizás eso es la diferencia entre un testimonio de un sobreviviente de un campo de exterminio, por ejemplo, y alguien que muestra un cráneo o con una herida de un proyectil de arma de fuego, ¿no? La contundencia de esa materialidad. Y bueno, creo que en ese sentido nuestro aporte, que hasta hoy nos trae hasta acá, ¿no? Ya el equipo tiene más de 35 años, yo llevo más de 30 también, y de alguna manera eso creo que sigue siendo lo más significativo y más valioso para mí, ¿no? Desde el primer día hasta hoy, eso es algo que sigue siendo muy reconfortante. Siempre nos preguntan, uy, qué terrible lo que ustedes hacen, qué difícil, pero en realidad el momento de poder dar una respuesta es sumamente gratificante también. Me estaban aquí avisando del tiempo y dice que vamos bien. Bueno, por eso disculpa, estábamos. También, mira, habíamos pensado esta pregunta, como decías, como de afuera uno dice qué trabajo difícil o cuánto dolor hay que aprender también a sobrellevar, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuál crees que es tu mejor virtud o tu mejor cualidad? Aquello que, digamos, que vos dices, bueno, esto lo pongo en el trabajo y menos mal que desarrolle esto porque puedo como aportar y sobrellevar. Bueno, creo que, bueno, tal vez como cualquier tarea, o bueno, cualquier tarea, pero digo, como muchas tareas que implican un trabajo en equipo, ¿no? Que hace, yo creo que es importante, por un lado, asumir la responsabilidad que implica, ¿no? Creo que eso hay que tenerlo muy claro. Yo creo que es importante entender que hay una fuerte responsabilidad del profesional y que debe asumirla. Y que debe asumirla con humildad también, ¿no? Y con mucha apertura a una escucha, ¿no? Y a un entendimiento sin preconceptos, porque esto es algo que, bueno, tal vez sí, muchos años de práctica, a veces uno tiende a creer que no hay nada nuevo por conocer, y tratándose de realidades profundamente humanas, siempre puede haber, pero todo puede ser nuevo. Entonces creo que uno tiene que estar, y yo en ese sentido creo que sigo manteniendo esta actitud un poco de curiosidad, y creo que es una forma, y con responsabilidad desde ya, ¿no? Creo que es algo que no hay que perder de vista, de que estamos tratando de aportar un poquito de tranquilidad o de alivio a situaciones muy dramáticas. Responsabilidad. Y pensando, digamos, en la opuesta, ¿no? ¿Qué cualidad o virtud crees que se podría seguir aprendiendo o expandiendo y que requiere la tarea de una antropóloga forense? Bueno, por un lado tenemos, creo que la ciencia en general, ¿no? Y sobre todo en un campo de aplicación práctica, como es lo que hacemos nosotros concretamente, ¿no? No es un desarrollo de ciencia pura, sino que más bien nos valemos de esas herramientas para aplicarla a un fin concreto, como es el campo forense, ¿no? Creo que lo bueno es que hay mucho para aprender, hay mucho para ampliar horizontes, ¿no? Cada vez la ciencia desde ya va sumando y sumando posibilidades, y creo que hay que tener una mirada que un poco la da la experiencia, es verdad, holística, digamos, ¿no? Una perspectiva amplia para poder entender, digamos, una investigación más allá de la aplicación técnica específica de una herramienta, ¿no? Creo que eso
el trabajo interdisciplinario creo que sigue siendo algo muy, muy, muy enriquecedor y a lo cual hay que apostar fuertemente y a la actualización permanente, ¿no? Porque como con cualquier conocimiento es dinámico, entonces esto me parece que no hay que cerrarse a entender los cambios y la incorporación de cosas nuevas. Buenísimo, muchísimas gracias. Ahí está viniendo Aimé, porque ahí estábamos como cerrando esta primer parte de la conversa. No sé, Aimé, vos si quieres comentarnos o traernos preguntas de los oyentes y escuchantes. Sí, primero, bueno, agradecerles mucho y agradecer también a las compañeras y a los compañeros que están presentes en este momento, a pesar pues de todas las dificultades que se están presentando. Mientras ustedes conversaban, nos llegaron noticias de las playas, hubo disparos por parte del ESMAD y bombas aturdidoras. Decirles a los compañeros que estamos aquí y que esto hace parte de nuestros procesos de resistencia y de lucha. Bueno, le quiero agradecer mucho a una de las compañeras, Blanca Inés de Valdivia, Antioquia, que está presente, y ella ha sido una de las personas que nos ha cuestionado mucho en relación a cómo debe ser la participación de la comunidad y de los familiares de las víctimas en todas las etapas, pero especialmente nos hablaba de esta primera etapa, esta etapa preliminar, cómo deben actuar ellas. ¿Cuáles son esas formas más concretas de participación? Bueno, no sé si la pregunta es para mí. En primer lugar, hay que decir que los familiares y las organizaciones, no solamente en muchos casos, como dije, son quienes más información tienen sobre el caso, sobre las víctimas, sino que incluso son aquellas que viabilizan la convocatoria a la inclusión de peritos extranjeros o de profesionales en el área. Muchas veces hay cierta resistencia por parte de las instituciones del Estado a incorporar expertos. Entonces, son ellos quienes promueven justamente el cumplimiento de las buenas prácticas para la investigación. Por otra parte, son ellos quienes conocen y tienen la mayor cantidad de información. Entonces esto también es sumamente importante, el acceso a esa información que ellos poseen. Y por otro lado también, ellos son objeto en cierto punto de investigación también por este aspecto en el proceso de identificación, la posibilidad de la identificación genética, ¿no? O sea, esta convocatoria a dar una muestra de sangre o de fluido para una posible investigación genética o cotejo genético, también los pone en el centro de todo este proceso, ¿no? Entonces, concretamente, desde el comienzo del trabajo, y fuertemente en el comienzo del trabajo, el rol, digamos, de los familiares o de las víctimas y sus organizaciones es central. Casi diría que difícilmente una investigación pueda llegar a un buen resultado sin contar con los familiares y sus organizaciones. Bueno, y también nos preguntan sobre los tiempos. Ellos y ellas tienen muchas dudas en relación a los tiempos en el momento del traslado del cuerpo. ¿Cuánto lleva poder identificarlo? Claro. Y que ellos puedan tener el retorno de su familiar para hacerle el respectivo entierro. Sí, lo sé porque es una situación que, por supuesto, es una inquietud lógica y esperable en cualquier familiar, ¿no? Que esto es la necesidad de tenerlo de vuelta cuanto antes. Lo que es importante, como el proceso de trabajo requiere ciertos tiempos y obviamente va a depender de cuál es el equipo de trabajo, cuáles son los tiempos, cuántos casos, en fin. Lo que me parece es importante es generar un vínculo de confianza entre las familias y las organizaciones, los especialistas, que haya una comunicación para que queden claros
los procesos, los tiempos que cada proceso eventualmente puede llevar de acuerdo al caso. Pueden ser semanas, pueden ser meses, ¿no? Porque eso hay que evaluarlo en función del caso. Pero lo importante es que tengan la información y que puedan tener una instancia de consulta en todo momento, en donde puedan ser informados de cuál es la situación al momento en ese momento de la investigación. Entonces, creo que la mayor garantía es poder lograr esta comunicación basada en la confianza. Cuando las organizaciones y los familiares tienen confianza en los especialistas y en las profesionales o los funcionarios que están desarrollando la tarea, bueno, en eso tiene que basarse, digamos, esta es la única forma de despejar las dudas que pueden surgir en cuanto a esta consulta que me decís de los tiempos. Todo el tiempo esto hay que estar planteándolo, ¿no? Obviamente los casos pueden llevar semanas o pueden llevar meses. Sinceramente va a depender de cada situación. Bueno, también damos paso a algunos saludos, nos parece muy importante. Pablo Ramiro Fresneda nos dice que la EAF fue, es y será un orgullo para Argentina y para nuestro pueblo, por su invalorable ayuda a las víctimas del terrorismo de Estado en su incansable búsqueda. Felicitaciones a nuestra compañera Laura y a nuestra Universidad Catamarca por este ciclo de conversa. Bueno, muchas gracias. Nosotros también, al igual que con la compañera que también está presente, Belén Verón Ponce, agradecemos mucho esta colaboración que se hace entre profesionales, especialmente acá mujeres, eso es muy valorable, en esta búsqueda, ¿no? en esta reparación, que realmente sí es muy dolorosa y es la que nos trae aquí, ¿no? Bueno, yo creo que nos está llegando el tiempo de cerrar y escuchándolas, pues en este espacio realmente ustedes nos han brindado muchas herramientas analíticas, mucha experiencia, han compartido y escuchándolas también pensamos que es necesario que el Estado sí nos brinde mejores garantías, especialmente que revise los procedimientos de manera interdisciplinar, como nos decía Silvana, es tan importante eso, revisar los procedimientos que se han hecho hasta la fecha y que se nos posibiliten nuevas búsquedas con mejores técnicas de nuestras personas desaparecidas y especialmente que en esas técnicas nosotros seamos escuchadas y escuchados, tanto de manera individual como colectiva, porque nosotros trabajamos mucho en la colectividad hasta de la historia, ¿no? De la construcción de la historia, que por ahí hemos sentido que en estos procesos es como que nos separan. Entonces también creemos que así no se va a entender el contexto real del Cañón del Río Cauca. El Cañón del Río Cauca se ha tejido por la relación con los no humanos y entre los humanos. Entonces consideramos que eso es muy importante. También la complejidad de nuestro contexto hace que nosotros ratifiquemos que se debe desmantelar Hidroituango, porque de lo contrario, y escuchando cómo se tendría que hacer una búsqueda subacuática, va a ser muy complejo. Entonces creemos que sí es necesario en nombre de la verdad, de la justicia y de la no repetición. Y bueno, creemos que también se deben analizar las instituciones y a los profesionales en estas tareas que han gestado, en su ética y en el cuidado a la vida. Eso sería, compañeras, muchas gracias por el espacio. Esperamos que bueno, tengamos otra oportunidad para vernos y para seguir tejiéndonos. Gracias, Silvana, gracias, Laura. No, gracias a la a universidad. Muchas gracias. Bueno, y les hacemos las invitaciones, ya nos vamos a despedir porque queremos hacerles también la invitación a las siguientes partes de este ciclo. Bueno, hemos pensado en dos partecitas más. Una va a ser para que nos pensemos cómo son las búsquedas de las personas desaparecidas y vamos a tener miradas de una mujer incansable y de una antropóloga muy comprometida también.
Y eso será el 18 de noviembre. Y el 25 de noviembre estamos pensando en poder escuchar a personas, familiares, que han trabajado por la búsqueda de la verdad. Y para esto tenemos una frase, y es que nadie se entierra solo. Así como no estamos separados, individualizados, la vida la consideramos una relación de relaciones, asimismo consideramos que no nos vamos a enterrar solos. Entonces, el 25 de noviembre los esperamos con esa conversa. Ahora sí, si quieren nos despedimos y ustedes tienen la palabra para despedirse de quienes nos ven. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo simplemente, agradecer nuevamente la convocatoria, ha sido una charla muy amena, agradable, y bueno, espero haber aportado alguna información desde, obviamente, un punto de vista personal y también de nuestra institución, y bueno, como siempre quedamos, con toda la intención de aportar, en estas búsquedas y en estas historias, ¿no? Y tratar de recomponer estas historias que tanto hace falta, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias a todas y a todos. En el mismo sentido, agradecida, y me siento honrada de haber sido parte de esta conversa con Silvana y con el movimiento Ríos Vivos. Y también quiero mandar un abrazo con el alma, con el corazón, a los compañeros y compañeras que están hoy en Ituango resistiendo, alzando su voz, y aquí estamos, por ellos, por los que fueron y por los que vienen. Bueno, un abrazo. Muchas gracias.